Existen trenes cuyos trayectos parecen desafiar cualquier límite conocido. Sus raíles atraviesan precipicios, desiertos inhóspitos. Pasos montañosos y enormes centros urbanos donde encontrar unos pocos metros libres ya supone un reto. Detrás de cada línea hay décadas de cálculos, sacrificios y soluciones creadas para vencer una geografía poco favorable. Algunas rutas surgieron por razones económicas, otras fueron la única esperanza para poblaciones separadas del resto del mundo. Sin embargo, todas provocan la misma sensación. Contemplarlas es preguntarse cómo lograron convertir lo imposible en un camino. ¿Cómo lograron construir vías férreas en lugares donde parecía imposible avanzar? Mauritania Railway, Mauritania. Una interminable fila de vagones metálicos avanza entre nubes de polvo. Mientras el calor del Sáhara cae sobre pasajeros que viajan expuestos al viento y al mineral de hierro. El ferrocarril de Mauritania recorre más de 700 kilómetros, entre las minas de Suerat y el puerto atlántico de Nouadhibou. Algunos convoyes alcanzan cerca de 2 kilómetros de longitud. Su enorme tamaño y el aislamiento del trazado lo convierten en una de las rutas ferroviarias más extremas del planeta. ¿Serías capaz de subir a uno de estos vagones abiertos? La línea comenzó a funcionar en 1963 y sigue siendo una infraestructura esencial para la economía mauritana. Cada convoy transporta miles de toneladas de mineral desde el interior desértico hasta las instalaciones portuarias. Sin embargo, también sirve como medio de transporte para comunidades alejadas. Muchos pasajeros soportan durante horas el polvo de hierro. Las bajas temperaturas nocturnas y la ausencia de comodidades básicas. Aquí, el ferrocarril no es una simple atracción turística. Es una conexión vital entre minas, poblaciones y océano, aunque el desierto siempre puede cambiar las condiciones del viaje. Ferrocarril de Mekong, Tailandia. En cuestión de segundos, el sonido de la locomotora rompe el bullicio del mercado. Los vendedores retiran toldos, apartan mercancías y dejan libre una estrecha franja de acero por la que el tren avanza a muy poca distancia de personas y puestos. El ferrocarril de Mae Klong atraviesa uno de los mercados más famosos de Tailandia. Lo hace varias veces al día sin que el comercio deje de funcionar. La precisión con la que todo vuelve a su lugar resulta tan sorprendente como el propio paso del convoy. ¿Cómo consigue este mercado mantener una rutina tan inusual, lejos de ser un espectáculo creado para el turismo? Esta línea ferroviaria existía antes de que el mercado ocupara ambos lados de la vía.
Con el paso de los años, comerciantes y ferrocarril aprendieron a compartir un espacio extremadamente reducido mediante una coordinación casi perfecta. Cada llegada del tren activa un proceso repetido miles de veces, donde segundos de diferencia marcan el éxito de toda la operación. Hoy, este lugar combina patrimonio ferroviario, comercio tradicional y organización cotidiana. Convirtiéndose en un ejemplo único de adaptación urbana que sigue despertando la curiosidad de visitantes de todo el mundo. Ferrocarril suspendido de Wuppertal, Alemania. A varios metros sobre el río Wupper, los vagones avanzan colgados de una estructura de acero mientras cruzan calles, puentes y edificios industriales. El ferrocarril suspendido de Wuppertal parece desafiar la lógica ferroviaria convencional. En lugar de circular sobre raíles apoyados en el suelo, sus coches quedan suspendidos bajo una vía elevada. Este sistema permite atravesar zonas urbanas estrechas, sin ocupar espacio en las calles. Sin embargo, viajar bajo una única estructura metálica puede resultar inquietante. ¿Confiarías en un tren que se balancea sobre la ciudad, inaugurado en 1901? El Wuppertaler Schwebebahn fue diseñado para resolver un problema real de movilidad urbana. El valle era demasiado estrecho para construir una línea ferroviaria tradicional, por lo que los ingenieros aprovecharon el cauce del río como corredor principal. La red recorre unos 13 kilómetros y conecta varios distritos mediante estaciones elevadas. A pesar de su aspecto futurista, es uno de los sistemas de transporte suspendido más antiguos del mundo. Su diseño demuestra cómo la ingeniería puede adaptarse a una geografía complicada, pero qué se siente al observar la ciudad desde debajo de los raíles. Ferrocarril de la Muerte, Tailandia-Myanmar. Las ruedas avanzan lentamente sobre un viaducto de madera aferrado a un acantilado, mientras el río Kwai discurre varios metros más abajo. Cada curva transmite la sensación de que la montaña apenas deja espacio para el tren. El llamado Ferrocarril de la Muerte une algunos de los paisajes más espectaculares del sudeste asiático con una de las historias más duras de la Segunda Guerra Mundial. Su recorrido no impresiona solo por la geografía, también lo hace por el enorme sacrificio humano que hubo detrás de su construcción. ¿Qué huellas siguen visibles hoy a lo largo de esta línea? Construido entre 1942 y 1943 por el ejército japonés, el ferrocarril utilizó el trabajo forzado de decenas de miles de prisioneros de guerra y trabajadores asiáticos. El trazado debía atravesar selvas densas, montañas de roca caliza y numerosos ríos, lo que exigió levantar puentes, terrapléns y pasos excavados en condiciones extremas. En la actualidad, solo una parte de la línea continúa en servicio para pasajeros. Sin embargo,
Cada viaje conserva un profundo valor histórico, más allá del atractivo turístico. Este recorrido recuerda hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando está marcada por uno de los capítulos más trágicos del siglo XX. Ferrocarril del Pilatus, Suiza. La locomotora asciende hacia la montaña, con una inclinación que parece imposible para un tren convencional. En algunos tramos, la pendiente alcanza el 48%. Una cifra que lo convierte en el ferrocarril de cremallera más empinado del mundo. Desde las ventanillas, el paisaje cambia rápidamente entre bosques alpinos, praderas y paredes de roca. Cada metro ganado en altura demuestra la precisión de una obra de ingeniería que desafió los límites de su época. ¿Cómo consigue un tren mantenerse firme en una subida tan extrema, inaugurado en 1889? El ferrocarril del Pilatus utiliza el innovador sistema de cremallera diseñado por el ingeniero Eduard Locher. Su mecanismo evita que los engranajes se salgan de la vía, incluso en pendientes excepcionales. Una solución que marcó un hito en la ingeniería ferroviaria. El recorrido conecta Alpnachstad con la cima del monte Pilatus. A más de 100 metros de altitud. Hoy sigue siendo una referencia para la tecnología ferroviaria de montaña y un ejemplo de cómo la ingeniería puede adaptarse a un relieve que, durante mucho tiempo, parecía imposible de conquistar. Calle del tren de Hanoi, Vietnam. Apenas unos segundos antes de que llegue el tren, mesas, sillas y clientes desaparecen del borde de la vía. Los residentes recogen todo con una rapidez sorprendente y dejan libre un estrecho pasillo por el que la locomotora pasa a escasos centímetros de las fachadas. La calle del tren de Hanoi se ha convertido en uno de los lugares más insólitos de Vietnam. La distancia entre el convoy y los edificios es tan reducida que cada paso exige una coordinación absoluta. ¿Te atreverías a esperar el tren desde aquí mismo? Esta línea ferroviaria forma parte de la red que conecta Hanoi con otras regiones del norte del país y atraviesa un barrio desarrollado alrededor de las vías desde hace décadas. Con el crecimiento del turismo, las autoridades han reforzado los controles y restringido el acceso en distintos periodos para mejorar la seguridad. Aún así, el lugar continúa atrayendo viajeros, fotógrafos y aficionados al patrimonio ferroviario. También refleja la capacidad de una comunidad para adaptarse a un entorno extraordinario sin perder su identidad.
Pocos escenarios muestran una convivencia tan singular diaria. Ferrocarril del Puente de Pamban, India. Las vías cruzan el mar mientras el tren avanza sobre un puente que parece flotar entre las olas. Cada ráfaga de viento y cada marea recuerdan que el ferrocarril del Puente de Pamban atraviesa uno de los pasos ferroviarios más espectaculares de India. Inaugurado sobre el estrecho que separa la isla de Rameswaram del continente. Este recorrido exige una infraestructura capaz de resistir un entorno marino cambiante. La sensación de viajar rodeado únicamente por agua resulta inolvidable. ¿Confiarías en un tren que avanza sobre el océano casi sin tierra cercana? Construido en 1914, el puente original representó un hito de la ingeniería ferroviaria y durante décadas fue el único enlace directo con la isla. Su tramo móvil permitía el paso de embarcaciones, una solución técnica avanzada para su época. Aunque un nuevo puente ferroviario está sustituyendo progresivamente la estructura histórica, este lugar continúa simbolizando la capacidad humana para construir infraestructuras donde muchos solo veían obstáculos. Entre tecnología, patrimonio e innovación. El cruce de Pamban sigue despertando admiración entre viajeros. Ingenieros y amantes del ferrocarril de todo el mundo actual todavía. Tren del lago Burlinskoye, Rusia. Una locomotora avanza lentamente sobre una estrecha vía rodeada por un inmenso lago rosado. Desde lejos, parece que el tren flota directamente sobre el agua. Aunque realmente cruza el lago Burlinskoye mediante un terraplén ferroviario durante ciertas épocas del año, la intensa concentración de sal y microorganismos transforma el paisaje en una superficie sorprendente. El contraste entre los vagones, el cielo y los tonos rosados crea una escena difícil de olvidar. ¿Existe otro recorrido ferroviario tan singular como este en el mundo actual, realmente visible desde arriba siempre, también hoy? Esta línea se utiliza principalmente para transportar sal extraída del lago, una actividad que forma parte de la economía regional desde hace generaciones. Los trabajadores aprovechan las condiciones naturales para recoger el mineral, mientras el pequeño tren continúa avanzando entre aguas poco profundas. Además del atractivo paisajístico, el lugar refleja la relación entre recursos naturales, ingeniería ferroviaria y desarrollo local. Quienes lo visitan descubren un escenario poco conocido fuera de Rusia, donde cada viaje combina patrimonio industrial,
geografía singular y tradición sin perder su esencia histórica ni autenticidad cotidiana nunca. Tren a las nubes, Argentina. Las ruedas chirrían mientras el tren asciende entre montañas rojizas y profundos barrancos andinos. Cada curva parece acercarlo al vacío. Pero la locomotora continúa ganando altura con sorprendente estabilidad. El tren a las nubes recorre una de las líneas ferroviarias más altas del mundo. Atravesando puentes, túneles y viaductos construidos para superar un relieve extremadamente complejo. El aire se vuelve más frío conforme aumenta la altitud, mientras los paisajes cambian sin descanso. ¿Imaginas viajar por estas montañas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar continuamente adelante? Inaugurado para conectar la ciudad de Salta con La Puna. Este histórico ferrocarril representa una obra excepcional de ingeniería ferroviaria. Su trazado alcanza aproximadamente 220 metros de altitud y supera grandes desniveles mediante curvas, zigzags y estructuras cuidadosamente planificadas. El famoso viaducto, la Polvorilla, se eleva más de 60 metros sobre el terreno y continúa siendo uno de sus mayores símbolos. Hoy el recorrido combina patrimonio, turismo de alta calidad e innovación técnica, atrayendo viajeros, fotógrafos e ingenieros de todo el mundo. Pocas rutas demuestran mejor cómo la ingeniería transforma. Nariz del Diablo, Ecuador. Un tren cambia de dirección sobre una pared montañosa, mientras el barranco se abre a pocos metros de las vías. Así comienza uno de los tramos ferroviarios más extremos de Ecuador. La Nariz del Diablo desciende mediante un sistema de zigzag que permite ganar o perder altura en un espacio mínimo. Esta solución fue esencial para atravesar una geografía abrupta. Donde una línea convencional habría resultado casi imposible. ¿Cómo pudieron los ingenieros adaptar el ferrocarril a una pendiente tan severa, sin perforar toda la montaña? El proyecto formó parte del ferrocarril que buscaba conectar la costa con la región andina y transformó el transporte nacional. Durante el recorrido, el paisaje alterna laderas verdes, barrancos profundos y comunidades vinculadas históricamente a la montaña. Su valor no reside solo en las vistas. También muestra cómo la ingeniería ferroviaria puede negociar con un relieve extremo mediante maniobras precisas y cambios de sentido. Cada tramo conserva memoria, patrimonio e identidad. Sin embargo, la verdadera dimensión de esta obra solo se comprende al observar cuánto terreno consigue superar en tan poca distancia, en pleno descenso.
White Pass en Yukon Route, Estados Unidos, Canadá. La locomotora asciende entre precipicios, puentes y laderas cubiertas de nieve mientras el clima cambia en cuestión de minutos. El White Pass and Yukon Route fue construido durante la fiebre del oro de Klondike para abrir una vía rápida hacia el interior del norte. La línea atravesó montañas, cañones, bosques fríos y pasos estrechos donde cualquier error podía detener el avance. Su trazado respondió a una necesidad urgente: transportar personas, suministros y equipos por un territorio casi inaccesible. ¿Qué empujó a miles de trabajadores a levantar un ferrocarril en condiciones tan duras desde Skagway? El tren asciende hacia la frontera canadiense mediante curvas cerradas, pendientes pronunciadas y estructuras adaptadas al relieve subártico. El paisaje combina cascadas, cumbres nevadas y valles que explican la dureza del viaje original. Sin embargo, esta ruta no es solo panorámica, también representa patrimonio industrial, historia de frontera y una etapa decisiva en la expansión económica del norte americano. Cada kilómetro recuerda la logística extrema de aquella época, aún hoy. El recorrido conserva una tensión especial entre belleza, aislamiento y memoria histórica. En cada temporada turística, Ferrocarril de Bernina, Suiza, Italia. Un tren avanza junto a un glaciar mientras las vías se curvan sobre viaductos y pendientes alpinas sin utilizar cremallera. El ferrocarril de Bernina conecta Suiza con Italia a través de uno de los trazados ferroviarios más espectaculares de Europa. La línea supera grandes desniveles mediante curvas cerradas. Túneles y puentes diseñados para adaptarse al terreno. El clima puede cambiar en pocos minutos, desde nieve intensa hasta cielos despejados. ¿Cómo logra mantener la estabilidad en un paisaje tan exigente y cambiante a lo largo del recorrido? El paisaje pasa de lagos fríos, glaciares y pueblos suizos a bosques, viñedos y arquitectura italiana. Esta transición convierte el viaje en una lección viva de geografía, clima y cultura europea. El viaducto helicoidal de Brusio resume la precisión del proyecto. Porque permite ganar altura de forma gradual, sin alterar bruscamente el entorno. Además, la línea forma parte del patrimonio mundial y continúa funcionando como transporte real. Bernina combina ingeniería ferroviaria, turismo sostenible y conexión internacional. Pero aún guarda curvas capaces de sorprender incluso al viajero más experimentado durante todo el trayecto alpino completo.
Ferrocarril Central Andino, Perú. La locomotora asciende entre paredes rocosas, mientras el vacío aparece bajo puentes y viaductos construidos a gran altitud. El Ferrocarril Central Andino atraviesa uno de los relieves más difíciles de Sudamérica y convierte los Andes peruanos en un desafío continuo de ingeniería. La línea utiliza túneles, curvas cerradas y cambios de dirección para superar pendientes extremas. Cada tramo exige precisión, resistencia estructural y adaptación al clima. ¿Cómo fue posible abrir una vía ferroviaria donde la montaña parecía negar cualquier paso? El recorrido avanza desde zonas áridas cercanas a la costa hacia valles estrechos, quebradas profundas y paisajes de alta montaña. A medida que aumenta la altitud, el aire se vuelve más ligero y las condiciones operativas cambian por completo. Este ferrocarril fue fundamental para conectar centros mineros, poblaciones andinas y corredores comerciales. También representa una pieza clave del patrimonio industrial peruano. Sus puentes y túneles muestran cómo la infraestructura transformó el territorio sin eliminar su dificultad. Sin embargo, todavía queda una pregunta abierta. ¿Qué tramo revela mejor la verdadera escala de esta obra monumental en pleno corazón andino peruano actual? Ferrocarril del Desfiladero de Kurobe, Japón. Un pequeño tren avanza entre paredes rocosas, mientras el río Kurobe ruge varios metros más abajo. En algunos tramos, la vía parece quedar atrapada entre túneles oscuros. Puentes metálicos y laderas cubiertas por bosques densos. El ferrocarril del Desfiladero de Kurobe nació para apoyar el desarrollo hidroeléctrico de la región. Donde mover trabajadores y materiales exigía una infraestructura resistente. Cada curva demuestra hasta qué punto la montaña condiciona el recorrido. ¿Cómo se construyó una línea ferroviaria en un espacio tan estrecho y difícil? A lo largo del trayecto, el paisaje cambia con cada estación. La primavera cubre el valle de verdes intensos. El verano aumenta la humedad. El otoño transforma los bosques en una sucesión de colores brillantes. Aunque hoy recibe numerosos visitantes, la línea conserva el carácter de una obra industrial creada para resolver necesidades reales. También permite descubrir un Japón alejado de las grandes ciudades, marcado por la energía. La geología y la conservación. Sin embargo, todavía queda por descubrir qué tramo revela mejor la verdadera fuerza de este imponente y remoto desfiladero alpino japonés. Todavía hoy intacto. Ferrocarril escénico de Kuranda, Australia.
La locomotora avanza junto a un barranco mientras una cascada cae entre la selva tropical y la niebla cubre parte de las vías. El ferrocarril escénico de Kuranda conecta Cairns con el pueblo de Kuranda, atravesando uno de los relieves más complejos de Queensland. Construida a finales del siglo XIX, la línea tuvo que superar pendientes, lluvias intensas y terrenos inestables mediante túneles, puentes y muros de contención. Cada curva conserva la huella de aquel desafío técnico. ¿Qué se siente al viajar por una vía abierta dentro de un bosque tan denso? Durante el recorrido, las ventanillas muestran cascadas, laderas cubiertas de vegetación y amplias vistas hacia la llanura costera. La experiencia permite comprender cómo la infraestructura puede adaptarse a un entorno de enorme biodiversidad sin perder su función histórica. Además, Kuranda acerca al viajero a los trópicos húmedos de Queensland. Reconocidos por su valor ecológico y cultural, el tren avanza despacio, favoreciendo la observación del paisaje y de sus cambios. Pero todavía queda una duda. ¿Qué rincón de esta ruta resume mejor la fuerza de la selva tropical australiana? The Ghan, Australia. Un tren de gran longitud atraviesa una llanura roja donde durante horas no aparece ninguna ciudad. The Ghan recorre Australia de sur a norte. Entre Adelaida y Darwin, cruzando desiertos, zonas semiáridas y regiones tropicales. Su nombre recuerda a los camelleros afganos que ayudaron a explorar el interior antes del ferrocarril moderno. La ruta exige una logística precisa, porque las distancias son enormes y las condiciones cambian con rapidez. ¿Cómo se mantiene operativo un servicio ferroviario en un territorio tan aislado a medida que avanza? El paisaje pasa del clima templado del sur al corazón árido del continente y, finalmente, a la humedad del norte. Paradas como Alice Springs y Catherine permiten comprender mejor la geografía, la cultura aborigen y la historia de la expansión ferroviaria australiana. Aunque hoy ofrece una experiencia de turismo de lujo, su verdadero valor está en mostrar la escala del país. Cada tramo explica cómo el tren conectó comunidades separadas por miles de kilómetros. Pero todavía queda por descubrir qué parte del recorrido revela mejor la inmensidad australiana ante los ojos de cada viajero actual. Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, El Chepe, México.
El tren aparece junto al borde de un cañón mientras las vías giran entre montañas, túneles y puentes elevados. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Conocido como el Chepe, atraviesa las barrancas del Cobre, uno de los sistemas de cañones más impresionantes de México. Su construcción exigió adaptar la ingeniería ferroviaria a pendientes difíciles, barrancos profundos y grandes distancias. Cada curva demuestra la complejidad de conectar Chihuahua con Sinaloa. ¿Qué solución técnica permite al tren avanzar por un relieve tan accidentado? Durante el recorrido surgen bosques de pino, pueblos serranos y miradores abiertos sobre enormes paredes rocosas. La ruta también atraviesa territorios vinculados a las comunidades rarámuri. Cuya cultura forma parte esencial de la identidad regional. El Chepe combina patrimonio ferroviario, turismo cultural y transporte local, sin reducir el paisaje a una simple atracción. Además, ayuda a comprender cómo viven las poblaciones de una sierra extensa y aislada aquí. Cada kilómetro conserva una historia distinta de esfuerzo, movilidad y adaptación. Sin embargo, todavía queda una pregunta abierta. ¿Qué tramo muestra con mayor claridad la unión entre geografía, historia e ingeniería mexicana? Ferrocarril Transiberiano, Rusia. Un tren avanza durante días entre bosques, ríos helados y ciudades separadas por distancias enormes. El ferrocarril transiberiano une Moscú con Vladivostok a lo largo de más de 9.000 kilómetros. Convirtiéndose en una de las líneas ferroviarias continuas más extensas del mundo. Durante casi una semana, el paisaje cambia sin abandonar Rusia. Aparecen llanuras, montañas, zonas industriales y regiones donde el invierno condiciona cada operación. ¿Cómo se organiza un viaje ferroviario capaz de cruzar tantos usos horarios sin perder continuidad? Más que una ruta de pasajeros, el Transiberiano fue decisivo para integrar Siberia con el resto del país. Su construcción impulsó el comercio, facilitó el traslado de población y conectó territorios antes aislados. A través de sus estaciones, el viajero observa cambios de clima, arquitectura y cultura a escala continental. La lentitud forma parte de su valor, porque permite comprender la verdadera dimensión geográfica de Rusia. Sin embargo, cada tramo plantea una nueva duda. ¿Qué región revela mejor hasta qué punto esta línea transformó el desarrollo económico, la movilidad y la vida cotidiana de toda la vasta región euroasiática? Ferrocarril de Ela, Sri Lanka. El tren avanza junto al borde de un valle mientras la niebla cubre plantaciones de té y montañas verdes.
El ferrocarril de ella atraviesa las tierras altas de Sri Lanka mediante curvas cerradas, puentes históricos y pequeñas estaciones construidas en un relieve difícil. La línea nació durante la época británica para transportar productos agrícolas desde el interior hasta los puertos. Hoy conserva esa función histórica, aunque también se ha convertido en una de las rutas panorámicas más admiradas de Asia. ¿Qué hace tan especial un viaje aparentemente lento y sencillo? Uno de sus puntos más conocidos es el Nine Arches Bridge, una estructura rodeada de vegetación tropical. Sin embargo, el recorrido ofrece mucho más que esa imagen. Desde las ventanillas aparecen trabajadores del té, pueblos de montaña, bosques húmedos y estaciones donde la vida mantiene un ritmo pausado. Ella combina patrimonio ferroviario, turismo sostenible y contacto con la geografía interior del país. Cada curva permite observar cómo la infraestructura se adapta al terreno sin dominarlo por completo. Todavía queda por descubrir qué tramo resume mejor la identidad de Sri Lanka. Ferrocarril de Flåm, Noruega. Un tren abandona la calma del fiordo y comienza a escalar una montaña donde las vías parecen aferrarse a la roca. El ferrocarril de Flåm conecta Aurland con Myrdal mediante un trazado corto, pero extremadamente exigente. En pocos kilómetros supera un gran desnivel. Atraviesa túneles excavados en la montaña y pasa junto a cascadas que caen casi sobre la línea. Cada curva exige precisión y control. ¿Cómo logra mantener la estabilidad en un valle tan empinado y húmedo? El descenso visual hacia el agua aumenta la sensación de altura constantemente. A medida que gana altura, el paisaje cambia del agua tranquila del fiordo a un entorno más frío, rocoso y vertical. Killosfossen muestra la fuerza del agua en una región donde el clima condiciona cada obra. Aunque hoy es una de las rutas más visitadas de Noruega, nació para conectar comunidades aisladas con la red ferroviaria principal. Su valor combina ingeniería civil, movilidad regional y turismo sostenible. Sin embargo, todavía queda por descubrir qué tramo resume mejor la relación entre ferrocarril, montaña y vida escandinava en pleno corazón de Noruega. Línea West Highland, Escocia, Reino Unido. La locomotora avanza entre niebla, páramos y montañas mientras la lluvia convierte el paisaje en una extensión gris y cambiante.
La West Highland Line conecta Glasgow con Fort William y Malek, atravesando una de las regiones más aisladas de Escocia. Su trazado cruza valles húmedos, lagos profundos y laderas expuestas al viento. Aquí, la velocidad importa menos que la resistencia de la infraestructura. ¿Cómo consiguió el ferrocarril abrir una ruta estable en un territorio tan remoto y difícil? Los cambios repentinos del tiempo pueden transformar cualquier tramo en pocos minutos. El viaducto de Glenfinnan es su imagen más conocida. Pero la línea ofrece mucho más que una curva elevada sobre el valle. Cada estación revela la relación entre transporte, clima y comunidades separadas por grandes distancias. El ferrocarril permitió mejorar la movilidad regional, sin eliminar el carácter abierto de las Highlands. Además, combina patrimonio ferroviario, turismo sostenible e identidad escocesa. Cuando el tren se acerca a la costa occidental, surge otra pregunta. ¿Qué paisaje conserva mejor la memoria de quienes construyeron y utilizaron esta ruta durante los inviernos más severos? Ferrocarril Tazara, Tanzania-Zambia. Un tren avanza durante horas entre sabanas, montañas y aldeas separadas por enormes distancias. El ferrocarril Tazara conecta Dar es Salaam con Kapiri Mposhi y atraviesa Tanzania y Zambia por una ruta de gran valor estratégico. Fue construido para ofrecer a Zambia una salida independiente al Océano Índico durante una etapa políticamente compleja. Su trazado cruza zonas agrícolas, mesetas y regiones próximas a reservas naturales. ¿Cómo logró esta infraestructura transformar la economía y la movilidad de dos países africanos? Su escala explica por qué sigue siendo una obra decisiva africana. A lo largo del recorrido aparecen campos cultivados, pequeñas estaciones y comunidades donde el tren sigue formando parte de la vida cotidiana. Tazara transporta pasajeros, mercancías e historias entre el interior africano y la costa. Su importancia combina integración regional, patrimonio moderno y comercio internacional. Además, permite observar paisajes poco presentes en las rutas turísticas convencionales. Sin embargo, todavía queda una pregunta abierta. ¿Qué tramo representa mejor la mezcla de utilidad, memoria e intercambio cultural que mantiene viva esta histórica conexión ferroviaria entre Tanzania y Zambia décadas después de inaugurarse? Rovos Hill, Sudáfrica. Un tren de coches restaurados avanza lentamente entre viñedos, montañas y sabanas del sur de África.
RobosRail recupera la elegancia de los grandes viajes ferroviarios mediante interiores clásicos, servicio cuidado y rutas de larga distancia. Aunque suele asociarse al lujo, su verdadero interés está en conectar paisajes, ciudades patrimoniales y episodios históricos. Cada itinerario muestra la diversidad geográfica de una región inmensa. ¿Puede un viaje confortable revelar también las tensiones económicas, culturales y sociales que marcaron el desarrollo ferroviario africano? Esa contradicción convierte cada trayecto en experiencia más profunda, dependiendo de la ruta. El tren atraviesa zonas semidesérticas, antiguas áreas mineras, reservas naturales y centros urbanos. El ritmo pausado permite observar cómo cambian la vegetación, la arquitectura y las formas de vida. Ovos raio combina turismo de lujo. Patrimonio ferroviario y experiencias culturales de alto valor. Sin embargo, no convierte el territorio en simple decoración. Cada trayecto invita a comprender la relación entre economía, paisaje y memoria histórica. Aquí, desplazarse deja de ser una necesidad rápida y vuelve a convertirse en parte esencial del viaje para comprender el continente. Rocky Mountaineer, Canadá. Un tren de grandes ventanales avanza junto a un río encajado, mientras las montañas rocosas se levantan como una muralla de hielo y piedra. El Rocky Mountaineer recorre el oeste de Canadá y conecta destinos como Vancouver, Banff, Jasper o Lake Louise, según el itinerario. Sus trayectos se realizan durante el día para aprovechar cada cambio de luz sobre glaciares, bosques, cañones y pasos elevados. ¿Cómo fue posible abrir una línea estable en un relieve tan abrupto y expuesto a inviernos extremos? A bordo, el paisaje no funciona como simple decoración. Sino como protagonista constante del viaje, las curvas junto a ríos, los puentes sobre valles profundos y las paredes rocosas revelan la dificultad de conectar la costa del Pacífico con el interior canadiense. Aunque ofrece turismo de lujo, también permite comprender el papel histórico del ferrocarril en la expansión económica y territorial del país. Cada tramo combina ingeniería, aventura escénica y patrimonio ferroviario. Incluso bajo condiciones climáticas cambiantes. Sin embargo, queda una pregunta: ¿qué sector muestra mejor la verdadera escala de estas montañas y el esfuerzo necesario para atravesarlas? Ferrocarril de Festiniog, Gales, Reino Unido. Una pequeña locomotora de vapor avanza entre bosques y antiguas canteras por una vía mucho más estrecha que las líneas convencionales.
El ferrocarril de Festiniog une Blaenau-Festiniog con Port-Madog y conserva una de las rutas ferroviarias de vía estrecha más antiguas del mundo. Nació para transportar pizarra desde las montañas hasta la costa, transformar la economía local y conectar sus comunidades con mercados lejanos por mar. Su trazado atraviesa curvas cerradas, pendientes suaves y paisajes industriales. ¿Cómo pudo una infraestructura tan modesta cambiar profundamente toda una región hoy? Sus locomotoras históricas convierten el recorrido en una experiencia de conservación patrimonial cuidadosamente mantenida. Las estaciones tradicionales, los vagones restaurados y las huellas de la minería permiten comprender la relación entre paisaje, trabajo e identidad galesa. Festiniog no impresiona por su tamaño, sino por la precisión con la que mantiene viva su función histórica. También representa un ejemplo destacado de turismo sostenible y recuperación industrial. Cada kilómetro demuestra que una línea pequeña puede conservar una memoria enorme, pero todavía queda por descubrir qué tramo explica mejor la transformación de estas montañas. Tren del fin del mundo, Argentina. Una locomotora pequeña avanza entre bosques húmedos, turberas y montañas bajas mientras el viento frío de Tierra del Fuego golpea los vagones. El tren del fin del mundo recorre una antigua ruta vinculada al presidio de Ushuaia. En sus primeros años, los presos utilizaban la línea para transportar madera desde los bosques cercanos. Esa función dejó una memoria dura sobre el territorio. ¿Cómo terminó un ferrocarril penitenciario convertido en una de las experiencias históricas más conocidas del extremo austral argentino? Restaurado para viajeros actuales del mundo. Durante el trayecto, la vía atraviesa sectores del Parque Nacional Tierra del Fuego. Junto a ríos, claros de bosque y restos de antiguas actividades humanas. La distancia es breve, pero el contexto concentra frontera geográfica. Historia penitenciaria y naturaleza subantártica en pocos kilómetros. El tren combina patrimonio histórico, turismo de naturaleza y viaje cultural sin perder su escala modesta. Cada curva ayuda a comprender cómo creció Ushuaia y cómo se explotaron sus bosques. Sin embargo, queda una pregunta: ¿qué huella del pasado sigue resultando más visible desde sus vagones en este remoto paisaje fueguino? Ferrocarril Qinghai-Tíbet, China. Un tren avanza a más de 4.000 metros de altitud mientras el oxígeno disminuye. El frío se intensifica y el suelo congelado amenaza la estabilidad de las vías. El ferrocarril Qinghai-Tíbet une Sinín con Lhasa atravesando mesetas. Montañas nevadas y extensas zonas de permafrost
Su construcción exigió puentes elevados, sistemas térmicos y soluciones para proteger el terreno. ¿Cómo puede mantenerse operativo un ferrocarril moderno en uno de los ambientes más hostiles y elevados del planeta durante todo el año y sin deformar su base helada? A medida que el tren se acerca al Tíbet, aparecen lagos, pastizales, yaks y monasterios aislados bajo horizontes inmensos. Los vagones están adaptados a la baja presión y disponen de sistemas de oxígeno para reducir los efectos de la altitud. La línea conecta regiones distantes y facilita transporte, comercio y turismo. Pero también abre debates sobre conservación ambiental y transformación cultural. Cada tramo demuestra hasta dónde puede llegar la ingeniería ferroviaria. Sin embargo, permanece una pregunta. ¿Qué precio puede tener atravesar un territorio tan frágil cuando las necesidades avanzan sobre ecosistemas de alta montaña